se puede decir, de allí hacer la mención, no, vamos a arrancar, vamos a patrullar. Sí, arranque. No, porque mañana me toca caminar, y si tengo mucho que caminar. 20 minutos es poco. Ahí es poquitísimo, ¿sí? Claro. ¿Qué decía que lo diga mañana? Claro, él me decía, si no juntamos todo mañana, pero no puede, parece como que no pega, yo puedo hablar de esto, no tiene mucho que ver con cannabis, que tiene todo su propio normativa específica. Así que si quieren parloteamos un rato y les cuento lo más, no estamos grabando, ¿no? Sí, está grabando. Mi duda es si hace falta que le prenda el micrófono, ¿no? Acá me dejaron todo listo, los chicos me dijeron. Ya está todo listo. Sí, me dijeron que ponga comenzar nomás, ya puse. Podés comenzar. Ah, bueno, pero yo pensé que había... No hace falta el micrófono, ¿no? Por la duda, preguntarle a esto. Bueno, hace por falta ahí que no activemos hace, este por micrófono. ahí no hace falta que No, la idea es tener algo de material después también, el día de mañana, si tenemos está bárbaro, algo. está bárbaro. A mí esta clase me encanta, pero no sé cómo voy a hacer para que sea amena, que no se me duerman y que vamos a esperar a la chica que venga. No. ¿Empezamos? Sí, sí. Bueno, como para que no se me duerman, porque todo lo que es regulatorio es un palomazo, en el sentido de que no es divertido, digamos, pero sí es muy importante para nosotros que vivimos de esto, no por la parte de dictar la reglamentación, sino por la parte de los que tienen que cumplirla, que eso es lo que necesitan en la vida más fácil, hecha en la vida con soluciones, ¿no? Como decía Lugones, ¿cuál es la solución de las cosas, no? Esa es la parte que a mí me interesa mostrarla, qué es lo que buscamos, más que mostrar cómo se estructura la reglamentación, sino qué es lo que persigue la reglamentación que se dicta. Eso es lo que me interesa mostrar. Por eso es que habla de la Autoridad Sanitaria Nacional en materia regulatoria. ¿Por qué solo en la Autoridad Sanitaria Nacional? Primero porque es la que yo conozco y segundo porque hay que saber que como país federal cada provincia dicta su propia reglamentación o su propia regulación en materia sanitaria. Entonces, ¿nosotros qué regulamos? Medicamentos, alimentos, productos médicos, cosméticos, domisanitarios, productos odontológicos. Esa es nuestra materia, la materia competente de este organismo, de esta autoridad sanitaria. Lo mismo, sus equivalentes, tiene cada provincia, que lo tiene en áreas diferentes de salud, equipos propios de salud pública o incluso dentro del área de farmacia. Nosotros como autoridad sanitaria en el área de medicamentos, alimentos, tecnología médica y los demás productos estamos escindidos de lo que es la farmacia. Lo que es materia de habilitación de farmacias, la venta, para no decir venta de medicamentos, la palabra correcta es la dispensa. Tiene su propia ley y su propia organización dentro del Ministerio de Salud, pero está dentro del Ministerio de Salud y nosotros somos un ente autárquico dependiente del Ministerio de Salud. Tenemos dinero propio y edificios propios. Es decir, es importantísimo, pero no solamente es importantísimo para nosotros como organismo, sino que es muy importante a nivel de América Latina. ¿Por qué es importante? Incluso muchos países, porque esto tiene como una tendencia a los países europeos. Es decir, esto nació en la época de los años 60, donde se miraba mucho, todos viajaban a Europa a capacitarse y traían ese concepto y se crearon estos organismos. Fueron la raíz de estos organismos. Es decir, nosotros como autoridad sanitaria tenemos una estructura de hace una semana. Por eso yo estoy acá muriéndome, porque mi cargo se está mirando por ahí. Y yo estoy acá, les juro que estoy acá y mi cargo se está viviendo por ahí. Bueno, la cuestión... Pero usted actualmente, ¿cuál era la No, cabeza? yo no estoy ahí, pero yo peleo Violeta. Ah, usted quiere entrar al de medicamentos. Yo toda la vida trabajé en ese. Ah. Y hoy estoy de la mano derecha del administrador. En
materia regulatoria y manejo todos los temas en materia regulatoria de todas estas competencias. Pero yo quiero la específica. ¿Entendés? Bueno, de todos modos, porque esa fue mi tarea habitual. Pero bueno, ya verás que con esa decisión administrativa del 9 del 9, ¿cuánto tiene? ¿Hoy cuánto es? Bueno, eso, exactamente, menos de 20 días. Entonces estamos con esa estructura que depende de la Secretaría, bueno, ahora subsecretaría, Secretaría de Gobierno, ¿verdad? Somos Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. ¿Qué tenemos? Un Instituto Nacional de Medicamentos, un Instituto Nacional de Alimentos y una Dirección Nacional de Productos Médicos. Entonces, ¿qué tenemos además? Dependiendo directamente del Administrador Nacional, una Dirección de Evaluación y Gestión y Monitoreo de Productos del Mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que vigila la postcomercialización, es decir, los productos que ya están en el mercado, porque todos los otros regulan antes de que el producto salga. Y después que salió, y si hay problemas, ¿quién lo regula? Lo regula esa, que es la segunda opción que tengo. Con la 1 y con la 2. Y yo estoy acá. Sí. Bueno, entonces, esa dirección que vigila el postmercado, para decirlo amigablemente, lo que ve es la trazabilidad del producto en el mercado, es decir, desde que se elabora hasta que llega al paciente, sin por supuesto dar a conocer los datos del paciente, pero uno podría, mediante ese mecanismo de trazabilidad que se copió en el sistema español, uno podría retirar el producto directamente, es decir, bueno, este producto es apócrifo, este producto es de mala calidad, este producto trae graves consecuencias, uno lo podría retirar. Eso es muy importante y está programado para medicamentos de muy alto costo, para medicamentos muy delicados, muy detallados, existen listas muy estudiadas. También maneja ese servicio, esa dirección, un área de cosmética y de otra de domisanitario. Uno podría decir, ¿qué tiene que ver una marca con domisanitario? Los domisanitarios son las lavandinas de uso doméstico, suponte, que compite con otra área de comercio del gobierno, pero no compiten, sino que se colaboran. Nos colaboramos, pero tenemos el registro domisanitario, tenemos el POE, todas esas cosas, todos esos elementos. O sea, vos cuando vas a la góndola del supermercado vas a ver los medicamentos, pero vas a ver alimentos, la mayoría, los que son envasados, salvo la carne, vacuna, que lo maneja el SENASA, el resto es competencia del mar. Incluso los envases para los alimentos que se importan y que se elaboran en el país son de competencia de ANMAT. Ahora bien, cuando vas al supermercado, ¿qué tenés además? Los cosméticos son todos de competencia de ANMAT a nivel nacional, ¿no? Y los domisanitarios, ¿qué ves? Toda la parte de lavandinas, etc. No son de competencia de ANMAT los productos, por ejemplo, para pulir las pinturas de autos, ¿entendés? Una cosa, a veces las figuras se fusionan, porque vos decís, bueno, pero yo quiero pulir esta mesa que es un producto de uso doméstico, porque no lo hago en forma industrial. Pero bueno, el mismo producto puede ser utilizado en forma industrial. Entonces, mucho de ese sector tiene que ver con el uso que se le da al producto, más que con el producto en sí. Como verás, hay muchas facetas que considerar para este tipo de productos. Ahora bien, ¿qué es importante de esto? Como venía diciendo, tenemos 3 institutos muy grandes. Los 3 tienen su propio edificio. Es decir, yo trabajo en el área administrativa, pero estos 3 institutos tienen su propio edificio, pero no es su propio edificio de oficinas. Hay oficinas. Son edificios con laboratorios propios. No todos los países, no todas las autoridades sanitarias tienen laboratorios propios. Es decir, cuando nosotros emitimos un informe, porque control del mercado, una de las funciones que tiene, dice, bueno, estos medicamentos son de competencia de ANMAT, me parece que es apócrifo, lo trucho, como usted me dice, yo lo voy a hacer analizar, además de revisar todos los troqueles, todas las características y compararlo con el original del laboratorio, lo voy a hacer analizar. Bueno, cuando uno emite un certificado es verdaderamente oficial, porque es de un
judicial y ese resultado de control de calidad reviste ese carácter. Y eso podría ser solicitado por el sistema judicial cuando tiene algunas dudas en esta materia de competencia de esta administración. Un juez podría decir, lo que pasa es que tal vez no utilizan con frecuencia este medio. Podrían decir, bueno, yo tengo un litigio sobre esta cuestión que tiene que ver con la calidad o con la eficacia de un determinado producto. Quiero un título oficial. El título oficial hay una manera reglamentada de toma de muestra, porque la toma de muestra es fundamental. La toma de muestra no la puede hacer cualquiera. Va alguien de la autoridad sanitaria, vamos nosotros, alguno de nosotros, que es designado específicamente para llevar a cabo esa orden que emana de un juzgado, toma una muestra por triplicado. Una es para utilización de la autoridad sanitaria. La otra muestra queda en reserva para caso de una contraverificación. Y la tercera muestra, el laboratorio si quiere se toma, y si no, no, porque a veces son tan caros los productos que podría no ser tomada. El laboratorio diría, no, yo prescindo de mi propia muestra y me ajusto al resultado de la autoridad sanitaria. Y entonces en ese caso se analiza solo la muestra que toma, perteneciente, digamos, al análisis por parte de la autoridad sanitaria, para emitir un certificado oficial. Entonces, esa muestra se va a llevar a cabo, como ustedes saben, se va a convocar, tal día, tal hora se va a analizar las muestras en tal laboratorio nacional, el nuestro, piso tal, oficina tal o laboratorio tal. Entonces, los peritos o quienes designen las partes podrían deben enviar a sus peritos para controlar la muestra. Y hay mucho que objetar y que ver cuando una muestra se analiza, pero no lo usan habitualmente, ¿entendés? Bueno, pero por eso es que yo digo que en estas materias esa es una herramienta que se podría utilizar, porque al tener laboratorios propios, los peritajes técnicos se pueden hacer allí, en estos laboratorios, pero los jueces no están acostumbrados a mandarla. Y entonces a veces pero saben que pueden mandarla. Tienen que saber que lo pueden mandar a un organismo oficial. ¿Qué mejor que su contralor? Lo que pasa es que no todos los países tienen esto. Pero yo creo que también Perú no tiene, Brasil no tiene. Yo pienso que no conocen. Yo pienso que no saben. Porque así como los farmacéuticos cambian de empresas y se mudan de unas a otras y cambian de tema y vuelven a aprender un tema, a profundizar, los jueces también. Entonces, no todos conocen que hay cosas que las pueden hacer en estos organismos oficiales. Esto es muy importante porque este sector de acá abajo, el naranja, se dedica al control post-mercado. O sea, una vez que está comercializado. Entonces, eso es muy importante porque tenemos laboratorio para analizar medicamentos, para analizar alimentos y productos médicos, por lo general son importados, muchos son elaborados acá, los que son elaborados acá se van al laboratorio para hacer el control de calidad y reservamos partidas presupuestarias todos los años, pero no tiene laboratorio propio. Sin embargo, estamos exigiendo en las normas la realización de control de calidad local. Eso ya se viene haciendo desde hace varios años, porque lo que era importado se liberaba al mercado contra la emisión del certificado de análisis del productor de origen. Ahora no, ahora es pasa por el filtro que es el control de calidad. ¿Por qué control de calidad? ¿Calidad de qué? Control de calidad. ¿Por qué este organismo se dedica al control de calidad de la materia de su competencia, de los productos de su competencia, al control de calidad, a la fiscalización y a verificar, a fiscalizar los productos y a verificar, por supuesto, la calidad y la seguridad y eficacia de los productos? Ese es el rol de este organismo, de la Autoridad Sanitaria Nacional. Y lo mismo hacen sus equivalentes provinciales. De todos los medicamentos importados. De todos los medicamentos importados. Pero no los analizamos nosotras. ¿Cuál es la regla? La regla es así. La normativa dice que el laboratorio debe tener, el laboratorio que está... De origen. El laboratorio de acá, el importador, no puede ser una oficina como en otros lugares de Latinoamérica. Tiene que ser un laboratorio que debe tener dos cosas cuanto menos.
laboratorio de control de calidad propio y depósitos para almacenar los productos que trae. Este país se ha caracterizado por no ceder nunca el control de calidad propio en el país, porque la regla internacional es: yo controlo lo que va a consumir mi pueblo, porque yo soy responsable por mi pueblo. Entonces, el que importa es que controle para su pueblo. Esa es la regla internacional. Por eso es que Argentina no se desprende de la obligatoriedad que le impone a los laboratorios de tener un control de calidad propio. Entonces, cada laboratorio, sea de productos médicos, de alimentos o de medicamentos o de cosméticos, de lo que sea, controla lo suyo. Es una obligación. Pero además, se hizo con el doble objetivo de que siempre no fuese en una oficina, fuese en un laboratorio de verdad y de impulsar a la industria nacional. Se hizo con un objetivo político y social. Político de decir, bueno, yo no quiero tener este tipo de oficinas en mi país, yo quiero tener un país donde se investigue y se esté permanentemente perfeccionándose el laboratorio conforme a las reglas. Ese es el objetivo por el cual se hace ese tipo de registro. Voy a cambiar de panel, voy a cambiar de dispositivo. Esto es muy importante, aunque parezca un plomazo, pero en este sentido ya quedaron cortas estas estrategias, porque eran 2016 y 2019. Acá empecé yo con el administrador nacional, lo conozco hace muchos años, pero a trabajar mano a mano con él. El tema está en que todo esto se ve en las acciones posteriores que después les voy a mostrar. El primero dice: el objetivo estratégico es convertirse en un organismo de alta vigilancia sanitaria. Y eso ha tomado medidas para hacer eso. Y medidas que no son baratas, ahora las vamos a ver. Y que tienen un beneficio, porque si son caras tienen que tener un ida y vuelta, no puede ser cualquier cosa. El segundo objetivo es el paradigma de la ciencia regulada. El paradigma de la ciencia regulada es que los avances científicos son increíbles. Los avances tecnológicos son maravillosos, es decir, hoy hay algoritmos que transmiten sonidos y que transmiten a nivel neuronal, que te escanean el ADN y que te transmiten la curación o el mejoramiento de determinadas enfermedades. Eso lo tenemos para estudiar. Hoy, un técnico en informática debería ser, además de un farmacéutico, de un médico, integrante del equipo que estudie este tipo de productos. Es decir, cuando hablamos de la ciencia, del paradigma de la ciencia regulada, ¿qué es lo que quiere decir? Que la ciencia avanza unos pasos a nivel de biotecnología, es increíble, de terapia génica, la terapia dirigida, la terapia personalizada, avanza a pasos tan agigantados que es como que la regulación va siempre detrás. Entonces, lo importante es que no esté la ciencia para que el científico tenga su nombre y sea premiado. La ciencia tiene que bajar al común de los mortales para que sea utilizada. Entonces, para que sea utilizada tiene que estar regulada. ¿Cómo voy a regular yo un medicamento biotecnológico? ¿Cómo voy a regular yo un agente recombinante? ¿Cómo voy a regular yo una terapia dirigida? ¿Cómo voy a regular yo una prótesis hecha por tecnología 3D? ¿Cómo me queda, cómo se va a dirimir la instancia interjurisdiccional? Porque ¿qué es lo que pasa? Yo puedo hacer una prótesis de cadera con una computadora. Eso es tecnología, la 3D, la que hace este chico, ¿cómo es? Gino Tubar, que hace las manos, con la impresora. Es eso, pero a nivel interno. A nivel interno tienen que estar estériles, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo es el ámbito de nación? Se nos plantea un problema de jurisdicción que tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la jurisdicción nacional. Hoy nos queda la capital federal y para de contar hasta que la ciudad de Buenos Aires tenga su propia, empiece a tomar su competencia de pie. Ahora, las provincias, ¿qué es lo que van a hacer las provincias? Suponte que, hoy un cosmético que se hace en la provincia de Salta, que se autoriza en la provincia de Salta, se queda en la provincia de Salta. En cuanto sale de la provincia de Salta, ya debe tener la autorización a nivel nacional. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con la impresora que te hace 3D en cualquier lugar? Gracias, muchas gracias. Que te hace, ¿entendés? Hay una cuestión de jurisdicción
café. Yo café solo. Yo cortado. Cortado. 2 cortados Y un café. y 2 cafés. 2 cortados y 2 cafés. Ahí les traigo. Bueno, entender las cosas que se nos plantean con la nueva tecnología, entonces ¿cómo vamos a regular eso? Eso es lo bueno de tener a la jefa en su panel. Si no, nadie le va a comer el café acá. Tienes razón. Si no, no. Vale, gracias. Digresión aparte, siga. A ver, entusiasmada, ¿viste? Estaba entusiasmada, yo estaba entusiasmada por la jurisdicción. Sí, pero un café también me despierta más. Pues sí, entonces, claro. Entonces, la cuestión es que tenemos unos científicos poquillinos, jovencitos, mirá todo lo que hace. O sea, si hace una mano, te puede hacer una prótesis. Pero no lo podemos dejar que haga prótesis porque van adentro y tienen que ser estériles. Entonces, hay toda una serie de reglamentaciones, pero bueno, ¿cómo es la jurisdicción? Eso es un planteo que nosotros tenemos. El otro objetivo estratégico es el desarrollo institucional y procesos de registro. Ya les voy a mostrar cómo avanza a pasos agigantes y cómo moviliza las estructuras y cómo esa estructura que yo les mostré hace un momento ya queda vieja. El cuarto objetivo estratégico nunca puede, esto podría estar en cualquiera de este orden y estar bien igual. Siempre va a ser fiscalización y control, seguridad y eficacia es lo que nosotros buscamos de los productos, pero a través de qué? De la fiscalización y el control. Mañana les voy a contar de cannabis cómo es el tema de la fiscalización y el control en cannabis, por ejemplo. Y el último objetivo estratégico es la gestión integral de recursos humanos. Bueno, no tienen idea de la movilización que hay. El primer objetivo estratégico es este de la, se llamaba, volvemos para atrás, organismo, convertirse en un organismo de alta vigilancia sanitaria. ¿Para qué? ¿Para tener laureles? ¿Para seguir en el puesto? Sí, también, pero también, no está mal. Bueno, pero ¿para qué? Tiene un objetivo que va más allá de decir, mira, yo quiero chusmear y quiero departir y quiero viajar. No, no es eso. El objetivo, fíjense ustedes, tienen algunas les voy a mostrar algunas de los íconos de la autoridad sanitaria. En el 2009 tuvo por primera vez el reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud dependiente de la OMS, su carácter de autoridad regulatoria de referencia en medicamentos. ¿Para qué? Se pusieron todos los países de Latinoamérica, yo quiero llegar a eso. Y algunos no pasaron. Créanme que yo fui a un laboratorio que yo mismo no lo hice pasar de otro país, porque no pasaba, por más que quisiera, no pasaba. ¿Qué significa ser autoridad regulatoria? De referencia. Significa que cuando vos vas hay una herramienta básica que cumplir, que tiene mucho que ver con las herramientas que utilizamos nosotros para fiscalizar a los laboratorios. Es decir, si un laboratorio tiene un procedimiento operativo estándar para hacer la técnica de control de sulfatos en el agua, suponte, yo no puedo no tener como autoridad sanitaria un procedimiento que diga cómo voy a hacer la redacción de una normativa, suponte. Es decir, nosotros nos sometemos también a las mismas reglas que el regulado. Si el regulado tiene procedimientos operativos estándar, nosotros también. Y tenemos una organización normativa que hace que pueda verse, que pueda trazarse y que no haya duplicidad y complejización de las normas, que una norma pise a la otra, ese tipo de estrategias. En el 2016 repetimos ese procedimiento, pero se amplió a vacunas. Otras agencias que en ese plazo lograron ser reconocidas por la OPS, fíjense, fue Brasil, Cuba, Colombia, México, Canadá, Estados Unidos, Chile. Yo dije, Estados Unidos sí, quisieron tener ese mismo nivel de reconocimiento. A ver, fíjense, en el 2018 ANMAT fue sede para la última reunión de la OMS, ya no de la OPS solamente, dependiente de la OMS, sino para una herramienta global de evaluación de sistemas regulatorios, o sea, de la Organización Mundial de la Salud. Se amplió, eso que nació como regional, se amplió para convertirse en algo mundial. En noviembre del 18, ANMAT fue revaluada por el esquema PICS,
PIS es Pharmaceutical Inspection Chemie, o sea, un equipo que conforma a inspectores de farmacia. En Europa hay como esta asociación que está formada por 50 y pico de países que además paga para participar. Paga para participar y ser inspeccionada. Es decir, de ese gran grupo de inspectores tienen reuniones que discuten, por ejemplo, mira, vamos a discutir, acá no estamos seguros si en la industria farmacéutica que hace inyectables, el sistema de aire debe retener partículas hasta contar 5 partículas por centímetro cúbico, supongo, ¿no? Bueno, se discuten los inspectores, traen técnicos, hacen consultorías, discuten las normas que después esos países van a aplicar. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos nosotros ahí? No solo estar al tanto de cuáles son los avances de las normas, sino además ser inspeccionados, porque eso te obliga, o sea, te da un beneficio, estás al tanto de todo, estás en la cresta de la ola del conocimiento, pero también te sometes a que seas inspeccionado. O sea, así como Argentina puede formar parte de un equipo que va a inspeccionar a otro país, hola, ¿cómo estás? A nosotros nos vienen a inspeccionar. En esta última ocasión nos inspeccionaron cuatro inspectoras, una de Francia, una de España y otras 2 que no me acuerdo de dónde, pero se forma un equipo de inspectores donde nuestros inspectores van y hacen una inspección a un laboratorio. Y estas 4 inspectoras inspeccionan a nuestras inspectoras. ¿Entendés? Inspeccionan la inspectora, ¿cómo están inspeccionando? El acto de inspección. Nos inspecciona el acto de llevar a cabo la inspección. ¿Entendés? No evalúan al laboratorio, nos inspeccionan nosotros los inspectores. ¿Entendés? Está buenísimo. ¿Eso por qué? Porque muchas veces, yo lo tomo amarguito, ¿sabes? Sí. Muchas veces nosotros nos encontramos con que los resultados son adversos para la industria. Resulta que nos dicen que, bueno, que es la subjetividad del inspector, suponte. Entonces, contra eso nosotros también tenemos un aval de, bueno, nuestros inspectores siguen estos procedimientos, porque ellos no actúan por sí. Siempre hay, como en el caso de un juez, de cualquier profesión, hay un poco de subjetividad. Ahora, fíjense que en mayo del 2019 la Unión Europea reconoció el INAL. Vieron que yo les dije el INAL, que es alimentos, reconoció el INAL, que forma parte de la estructura de ANMAT, como autoridad de aplicación para la emisión de certificados sanitarios según ese reglamento de la Comisión de la Unión Europea. ¿Para qué la reconoció? La reconoció como que ese instituto es capaz de emitir certificados oficiales para aquellos productos que tienen maní con más de un 20%. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto? Sirve para que, por ejemplo, ¿vieron que salieron las noticias hace como 2 semanas? Maní, porque es animal. Entonces, alimentos. Entonces, ¿qué significa? Que exportamos no sé qué productos de maní por no sé cuántos millones de dólares al exterior. Si nuestro organismo, si nuestra autoridad sanitaria no es capaz de emitir un certificado oficial que diga que diga que tiene la exportación no te la reciben en Europa, está fuera de Europa. Entonces no es para nosotros y no es para nuestros galardones. Significa que nuestros regulados están alcanzando un nivel y les abre las puertas. Que alguien tenga una inspección de un país reconocido por PIS significa que puede vender a Europa. Entonces, no es que a nosotros nos sirva para galardón o es decir, nosotros aprendemos un montón, no vamos a decir que no, y además las chicas viajan y departen y es una riqueza cultural increíble, profesional, increíble, pero además nuestra industria crece, eso tiene un costo para el gobierno, tiene un costo para el país. Cualquiera en el ámbito de la República podría exportar, porque este organismo le va a permitir exportar en caso de que cumpla con eso. Bueno, les doy un ejemplo de para qué sirve. Ahora, en julio de 2019 fue miembro
observador de la reunión de la ICH, de la armonización de requisitos técnicos para el producto farmacéutico. Para nosotros, los farmacéuticos, es un organismo importantísimo porque dice cuáles son las condiciones de estabilidad que debe practicar su país, porque un medicamento, por ejemplo, es estable a determinadas condiciones de temperatura y humedad. Acá, en Argentina, que es una determinada zona, y otra cosa en Colombia, tiene otra zona de clasificación. Los estudios de estabilidad se hacen en condiciones diferentes según el país del que provenga. Y entonces, establecidas las condiciones de estabilidad, esas son las que deben respetarse. En julio del 2019, ANMAT es parte del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos. Fíjense cómo va en todas las competencias del ANMAT, se va metiendo en los organismos internacionales, pero no porque seamos unos metidos que nos gusta sobresalir, sino porque estos son los que hacen las reglas para los que importamos marcapasos, para los que importamos prótesis para los elaboradores de prótesis. No tienen idea de la cantidad de elaboradores de productos médicos que tenemos. Es increíble, tenemos muchos importados específicos, como marcapasos, etcétera, etcétera, pero tenemos muchos elaboradores nacionales también en todo el país. Entonces, es importante que nosotros formemos parte. No, yo te agradezco, Cielito. Sí, gracias. Entonces, para nosotros es muy importante formar parte de este equipo, porque significa que de pronto alguien que fue a una reunión viene y te dice, bueno, mira, resulta que lo que se está debatiendo es si un jarabe que tiene una mera acción mecánica es medicamento o producto médico. Porque los productos médicos, ustedes saben que no es que curan, o sea, un producto médico es como un marcapaso que te va a ayudar, te va a marcar el ritmo, una prótesis, una aguja para inyección. Esos son productos médicos, entre miles que hay, que son la mayor variedad que tiene el registro. Ahora bien, resulta que hay jarabes que tienen como una acción de fluidificación, pero no tienen un efecto fisiológico. Para que sea medicamento tiene que tener un efecto farmacológico, una eficacia terapéutica. Terapéutica significa que tiene que hacerte un bien a algún órgano y modificar fisiológicamente algún órgano. Pero si fluidifica nada más, no lo hace, no modifica nada, fluidifica. Pero claro, es un jarabe. Un jarabe es la definición propia de una de las tantas formas farmacéuticas. Entonces, ¿qué es? ¿Es un medicamento por ser forma farmacéutica o es un producto médico por el tipo de actividad que tiene, por el mecanismo que tiene del rol que cumple la eficacia, digamos, del accionar de ese producto? ¿Se entiende en qué gris estamos? Si no vamos a esas comisiones no nos enteramos, si no nos enteramos clasificamos mal, si clasificamos mal, ¿cuál es el error de clasificar mal? No podemos exportar. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Que los elaboradores exporten, que nuestros elaboradores exporten. Mucho medicamento. Se exportan muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque este país tiene libre de exportación. Entonces, ahora te voy a seguir contando. Mirá, ahora viene, este es otro. Este es el tercer punto estratégico, que era desarrollo institucional y procesos de registro. Desarrollo institucional y procesos de registro. ¿Entendés? Todo esto está hecho ¿para qué? Para que la vida del regulado sea acorde a estos tiempos, todo sea por distancia. Un director técnico es como que ya se plantea el trabajo a distancia. No necesito yo estar en el laboratorio 8 horas. Puedo estar 8 horas de mi casa haciendo todos pedidos por TAB. Y yo justifico que lo estoy haciendo por TAB porque estoy trabajando y lo estoy haciendo porque te queda todo registrado en el sistema. Cada trámite a distancia. Es decir, lo que se ha hecho es en el 2016 instaurar el GDE, el Sistema de Gestión Documental Electrónica. Bueno, y se ha planteado también la plataforma de trámites a distancia. Lo hemos hecho un paso, ya tenemos casi todo pasado a TAB. Toda la nueva normativa que se redacta y formulario que haya que poner, que forme parte de esa normativa, está hecho en TAB.
hace el Ministerio de Modernización está, no sale si no es conectar. Ya está por decreto, por resolución. El decreto tal, esto es maravilloso, este decreto, el 79, dice se crea el régimen nacional de la ventanilla única de comercio exterior. Es divino. ¿Por qué es divino? Nosotros teníamos ventanilla única para el INAME, ventanilla única para el INAME, ventanilla para la tecnología médica, ventanilla para el médico, ventanilla para esto, diga 5 millones de ventanillas. ¿Qué es esto? Eso no es el espíritu de una administración. No, FUSE es ventanilla única de comercio exterior de la Argentina. Entonces, vos querés importar una materia prima para elaborar, va a haber una sola ventanilla. Porque es fácil manejarla y es todo por sistema. Entonces no está la colmeta, espera que te pongo este expediente arriba del otro, tengo 10, bueno, está bien. ¿Cuánto les llevó desarrollar ese sistema? Ese sistema del gobierno lo desarrolló para todos, ¿entendés? Para todos los organismos, no es solo ARMAT, es el INTA, el INPI, ¿entendés? Todo el tiene SENASA. digamos. Exacto. Fue loquísimo porque es el primero, nace en el 2016 Sí. y ahora casi Mirá, 2019, tenemos ya todo. tiene todo resuelto, nosotros estamos atrasados. Todos tuvimos capacitaciones. En Poder Judicial. Federal. No, De la Nación. acá. No, en Buenos Aires. Entonces, Lejísimo. Pero lo electrónico, no te puedo creer. recién este año estamos como más acelerados. Claro. En el sentido de que te incorporan el escrito y vos lo despachás y se Claro. incorpora digital y podés consultarlo digital, pero Ahora no le Eso para nosotros es Y esto realidad. siento que es un instrumento, bueno, esto es más que nada de Esto- gestión de administrativa, gestión ¿no? administrativa que va hacia la transparencia, la claridad y que no se pierda, que esté ahí, porque no lo manejamos Aparte, nosotros. Ni hablar del medio ambiente, de No, eliminar el papel, no, eliminar el de la papel, salud, las de otras las consecuencias. personas que trabajan ahí, porque ¿Sabés? trae muchísima ¿Sabés? contaminación Bueno, también. a raíz de esto, toda nuestra base normativa debió cambiar su procedimiento regular, el procedimiento de análisis. Agilizar los trámites. Totalmente. Y te voy a mostrar, por ejemplo, algunos. Por ejemplo, nosotros ya dimos por terminado el programa de despapelización, lo dimos por cumplido, ya está. Bueno, entonces, ahora, esto tiene que ver con la eficacia y la seguridad. ¿A través de qué? Pero, ¿qué me habías preguntado antes? Porque yo te iba a decir algo, no me acuerdo qué era. Si despapelizamos todo, ¿no? ¿Eso me habías preguntado? No, yo lo vi ahí en la normativa y veo que fue muy rápido. Porque No, veo- sí, fue rapidísimo. 2016, o sea, ya veo. Sí. el Ah, ya primer concluida. decreto salió en el Sí. 2016, la conclusión en Ahora. en 2019. 13 Nosotros del 6. tenemos la 3/15 que recién ahora se está cumpliendo. Claro. Bueno. Porque vos me preguntaste si las disposiciones tienen todas No, creo que hoy ya fue. fuiste. Me confundí. Bueno, entonces ahora el otro eje que estábamos viendo, el cuarto, era estrategias de fiscalización y control, ¿verdad? Fíjense que nuestra norma madre sale en el año 64. Es la ley de industrias, la ley de medicamentos. Sigue vigente, yo les aseguro que es maravillosa, porque sigue vigente y nos sentó las bases En el divinas. año 64 era gobierno democrático. Lía, esta fue la razón por la que lo echaron ahí. Es injusto. El año 64 estaba Ilia, fue el que le puso, él dijo yo quiero una industria sólida y con él se dictó la ley de medicamentos, reguló y las farmacéuticas lo volaron. Las farmacéuticas hoy piden regularme porque no puedo vivir si no me regulás. Te piden la regulación porque la necesitan para saber cómo trabajar. ¿Viste? Bueno, después, por supuesto, la farmacopea mucho más vieja. Hay farmacopea, fíjate que del año 19, ediciones del año 19, del año 21. Las reglas de la farmacopea son las siguientes. La regla de la farmacopea es todo lo que deja de aparecer en la farmacopea, en el volumen siguiente de la farmacopea, no pierde vigencia la monografía que esté en la farmacopea anterior.
se considera vigente. Eso es una regla que está dentro de la farmacopea misma, que es una ley, es regla ley, ¿entendés? Es decir, si yo tengo 100 monografías y resulta que se modifican solo 25 en la segunda, las otras 75 no desaparecieron, sigue siendo ley la anterior, aunque yo tenga una edición posterior. Hay que tener en cuenta ese detalle a la hora de decir en qué norma me estoy Y al momento de consultarlo, ¿cómo se? Tienes que tener todas las farmacopeas, tienes que consultarlas todas. Todas. No son muchas, porque son por ley. Entonces, vos fíjate que llegamos a la séptima Y edición. la última edición. Es la séptima. La última edición, que es la Sí. séptima. Que Sí. tiene las cosas nuevas. Sí. No pone las cosas viejas que No. siguen vigentes. No. Tengo que ir a Tenés que ir a la haciendo- sexta, a la quinta, a la 10 más. Algunos preparados que se utilizan en las provincias, que tienen muchos preparados magistrales, pasan las farmacopeas ante la segunda, la tercera, porque están ahí, son reliquias maravillosas, ¿entendés? Pero la farmacopea nueva ya va avanzando hacia las nuevas tecnologías, va sumando otras cosas, porque necesita hacerlo, y no puedes tener un compendio de esta naturaleza. Ahora fíjense que como se hace por ley, el vértigo de la evolución tecnológica y de la investigación es tan grande que no se puede esperar una ley, porque te cambian los gobiernos y vos te quedás con la farmacia. Cuando la terminaste de redactar, se quedó vieja. Entonces, lo que se hace es esto, ¿ves? Se crean los suplementos de los volúmenes tales de la séptima edición. Entonces, se aprobó el primer suplemento de la farmacopea argentina, el cual contiene las nuevas incorporaciones a las actualizaciones de los volúmenes 2, 3 de la séptima edición. Le encontramos esa vuelta para poder seguir ayornando la normativa oficial. Esto parece que no se entiende nada, yo se lo voy a resumir mucho. Esto rige, este cuadro rige cómo se registra un medicamento en la Argentina. Se rige porque se regula a través de la ley del IA, la del año 64, que es nuestro paraguas normativo para todo, es nuestra defensa total, más el decreto 150 que lo modifica, que lo ayorna en el año 92. Ahora, ¿qué establece el decreto 1490? Ya se perfilaba la influencia de la globalización en materia de salud pública de medicamentos y este tipo de productos, ¿no? Biológicos, herbarios, ese tipo de productos. Ahora, se perfilaba esa globalización, entonces se dijo, mira, en el artículo 3 del decreto 150 vamos a regular los que son similares, es decir, todos los productos que soliciten ser registrados en este país y que ya tengan un similar en Argentina, lo vamos a registrar con este mecanismo, que va a tener, mira, si son, hola, ¿cómo se va? Sí, por favor, adelante. Si están registrados mediante, si tienen un similar en la Argentina, los voy a registrar por artículo 3. ¿Por qué? Porque es la que rige la regla del similar, no del genérico. Nosotros no tenemos industria del genérico, nosotros tenemos industria del similar, del medicamento similar, que es otra cosa. Y el que te venden en la farmacia no es genérico, es similar. Lo único que tiene de genérico es el nombre. Eso se llama prescripción por genérico. Entonces te hablan de medicamento genérico. Claro, No te hablan de la ley dice prescripción por genérico. Lo único que tienen es el nombre del genérico sí o sí en la cajita. Pero nuestra industria se rige por el medicamento similar. Entonces, la mayoría son por artículo 3. Hay un similar, hay una bucapina, vos querés a otro laboratorio que quiera hacer una bucapina, se rige, dice, bueno, yo tengo este similar, te presento el similar que tengo en este país, en Argentina, y entonces estos van a ser los métodos de elaboración, los métodos de control, hay reglas que seguir, determinados requisitos que cumplir para el caso de medicamentos similares. Ahora bien, ¿por qué es el que más se usa, la del similar? Porque vos decís, bueno, ya está en el mercado, yo lo único que tengo que decir es que cuando se compare con el similar, va a ser eso, similar, quali y cuantitativamente. Quali por la composición que tenga y cuantitativamente porque va a tener concentraciones parecidas. ¿Entendés? Quali es cuál droga y cuáles componentes efectivos. Y cuantitativo, ¿qué composición? ¿Cuánto tiene de cada? Entonces yo comparo eso. Si son similares,
Listo, perfecto. Digo, tiene la regla del similar, yo ya tengo un similar en el mercado, estoy seguro que no se me va a morir porque si está bien habilitado y hace control de calidad, a ver, para resumir. Ese sería... ¿Ustedes lo controlan en el laboratorio con la composición que les da el laboratorio que quiere producir? Él tiene que demostrar que su control de calidad lote a lote. Él tiene que tener el batch record de elaboración, o sea, la historia O sea, ustedes no de reconocen la elaboración. fórmula que les pasan. No, ella se acuerda que con Horizonte ellos no tienen un laboratorio. Nosotros tenemos un laboratorio para hacer control de calidad, pero suponete que un juez diga, mira, yo este laboratorio dice que este es malo y que por lo tanto tiene un similar en el mercado porque normalmente se denuncian porque se compiten. Entonces dice, no, este es malo, no tiene la eficacia. Entonces un juez lo que puede hacer es mandarte las muestras o puede decirte vaya y tome, si es igual al similar. lo mejor que puede hacer es decir vaya y tome las muestras que necesite a A y a B y contrástelas. Y eso lo hacemos nosotros. Es una pericia. Es una pericia oficial. Pero los jueces no saben que pueden venir con nosotros a hacer la pericia oficial y que hay reglas escritas sobre cómo tenemos que hacerlas y que podemos hacerlo. Nos manda y nosotros obedecemos y tenemos laboratorio para hacerlo. Y es un estado que no es el laboratorio solo. Los equipos tienen que ser calibrados, mantenidos, verificados. No pueden estar a la buena de Dios y que los uso 10 años y no sé cómo andan. No, tienen calibraciones determinadas rutinarias. Un pHímetro, una balanza cada 6 meses tiene que ser recalibrada. Nosotros tenemos pesas patrón para calibrar, todo eso tiene que estar registrado y todo eso lo tiene que verificar un perito y tiene que decir, no tenía la balanza calibrada, esta muestra no sirve, te la anulan. Podrían anular la prueba y nadie sabe que lo puede utilizar, nadie sabe que lo debe utilizar. Bueno, ahora fíjate, esa es la industria del similar. El segundo es el artículo 4. El artículo 4 del 150 dice, mira, cuando se trate de productos importados de alta vigilancia sanitaria, yo no le voy a pedir todos los requisitos que le pido al artículo 3, porque ya estoy diciendo, me va a traer directamente el que consume Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, si no se les muere a ellos, no se me va a morir a mí, porque es el mismo. Esa es la regla. ¿Entendés? ¿Eh? ¿Es viceversa? No. Claro, al lado de Belén. A nosotros nos miran con detalle. Bueno, y por el artículo 5 lo que dice es, bueno, mira, si no es de alta vigilancia sanitaria y no tiene un similar en el mercado, entonces tenés que hacer prueba completa. Prueba completa, es decir, control de calidad completo, detallado el método de elaboración, más ensayos preclínicos y clínicos. Por artículo 3, con demostrar que es similar, no necesita demostrar las pruebas clínicas. Por artículo 3 y por artículo 4, sí. Varios. Sí, Claro, creo que en uno. San Juan tuvo uno medio serio. Sí, tuvo uno Más o medio menos, serio y lo perdió. Vale, entonces donde yo trabajaba tenía que ir a Glaxo y era con prueba de niños, era prueba de chicos. Puede ser, sí, creo que sí, me pasaron ese fallo, pero no me lo acuerdo, hay tanto. Y entonces, artículo 3 es del similar, se refiere al similar, pero ahí no hacen ensayos preclínicos y clínicos. Los ensayos preclínicos son en pruebas en animales y los clínicos tienen diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3. La fase 3 es en humanos sanos y la fase 4 es postmercado. Requiere que se demuestren hasta la fase 3 los ensayos clínicos, pero no por artículo 3, no por artículo 4 y sí por artículo 5. Los ensayos clínicos cuestan muchísimo dinero, porque los ensayos clínicos significan conseguir gente que se aporte reglas de consentimiento informado, o sea, un centro bioanalítico que analice las muestras de sangre que les traen para comparar las que tienen placebo de las que tienen medicamento. Tenés que tener la técnica validada para poder hacer eso, porque hay suero en el medio, hay componentes
de los fluidos, ¿entendés? Es un exacto, Que no salió la tiene- ley, porque esa ley de investigación. exacto. Y Entonces, para en hacer el eso, artículo 8 no te dice dice eso. que se autoriza la investigación. la investigación y se otorga el cannabis en forma gratuita solo para aquellos que pertenecen al programa de investigación. Exacto, ¿Cómo exacto. Estaría como en la conseguís fase gente? 3, digamos. Exacto. Publicás edictos, ¿qué haces? ¿Cómo conseguís esa gente que se presta a hacer? Los consentimientos, mira, No los consentimientos. no, el consentimiento cuando ya lo tenés. Al público, Mira, hay empresas, Pero el cannabis lo hay venden por empresas dedicadas nada más que hacer eso, que es reclutamiento para estudios clínicos. A veces es con pacientes que tienen patologías, determinadas patologías, y otras veces son sanos. Y bueno, tenés que reclutarlos. Yo no sé cómo lo hacen específicamente, pero lo tienen que reclutar. Porque según el estudio que hagas, son las pruebas estadísticas. O sea, según el número de pacientes que utilices, son los resultados estadísticos. Y los resultados estadísticos tienen que ser robustos para que te sea aceptado como válido el ensayo clínico. Porque si no, si vos decís, yo tomé 2 pacientes y lo que no, nada. ¿Entendés? Hay todas reglas estadísticas. A eso me refiero. Claro, uno recibe y el otro no recibe nada para ver cuál es el efecto, ¿viste? Bueno, entonces, ahora, déjenme que les diga cuál es la trampa, porque esta no es la del genérico. Entonces, el artículo 5, yo les voy a mostrar acá cuáles son anexo 1 y cuáles son anexo 2. Los de anexo 1 son Estados Unidos, Japón, Suiza, Israel, Canadá, Francia, Reino Unido, etcétera, etcétera. Anexo 2, Australia, Cuba. Fíjense que no está Colombia. Una vez fui a Colombia y me dijeron que esta es una ley criminal, es un decreto discriminatorio, porque yo no estoy. En Colombia tiene un buen servicio, una buena agencia regulatoria. Yo no estoy. A mí me dieron la orden de que me callara la boca y que el otro hablara solo. Entonces yo hice eso. Entonces hubo una... estaba todo como consensuado, pero OPS, que respondían otros de OPS a nivel regional, porque había que armonizar una cuestión regional y de la defensa de que cada país se maneja su regulación más guste, ¿entendés? Pero bueno, aquí había un reclamo a nivel de Cancillería, diciendo, a mí me están discriminando. Este decreto hoy se está viendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, cuando vos ves, por ejemplo, 3 líneas de elaboración de comprimido, dice, esta es para elaboración para Estados Unidos, la 2 también, la 3 también, la 4 para exportar a África y América. Ah, listo, perfecto, esa terminamos, miramos esto. Ese es el resultado de los es el resultado de las investigaciones. Entonces esta norma no sirve porque es de alta vigilancia sanitaria para Estados Unidos, pero no para nosotros. ¿Entendés? Bueno, un detalle de color para ponerle un poco de humor a esto. Ahora, con biológicos y biotecnológicos, es otra historia aparte. Avísenme cuando quieran ir, porque yo... A las 5 el corte del programa. Ah, bueno, perfecto. Entonces, fíjense que con biológicos les voy a decir muy sencillo. Es tan especial todo esto que les conté para los medicamentos convencionales de artículo 3, artículo 4, artículo 5. Para biológicos no se cumple. Es decir, reciben un registro de especialidad medicinal, pero para biológicos no existe, no es de posible cumplimiento. Necesita sus propias reglas. Pero hoy por hoy no están bien en el país. Se evalúa bien, perfecto, se evalúa muy bien, pero para mi gusto personal requiere de un exceso de tiempo y de exigencias que van más allá de lo posible a veces. Entonces, esas trabas y dificultades por el celo que se le tiene a las consecuencias de un producto biológico, porque normalmente deriva de algo biológico, y entonces se tiene un temor, no es lo mismo que algo sintético o un producto de síntesis. Entonces, tenemos normativas, tanto para un biológico como un biosimilar, rigen las mismas normas, sean innovador o sea biosimilar. El similar acá se llama biosimilar, pero vieron que nunca es genérico, es similar. Bueno, entonces, no es que no tengamos normas, tenemos normas, pero fíjense que
a los productos biotecnológicos con ADN recombinantes, etc. Tenemos procedimientos para seguir. Ahora les voy a mostrar. Sin embargo, se encuentran en análisis y discusión ciertas normas, como son cambios por registro. Los cambios por registro, por ejemplo, yo digo, yo elaboro en esta planta de Francia. Bueno, pero ahora tengo mi filial en Ucrania. Ahora tengo mi filial, pero Ucrania es no es país anexo 1. Bueno, pero es Unión Europea, pero no es anexo 1. Entonces, te das cuenta cómo la norma anterior quedó vieja y cómo se acentúa el celo en los productos biológicos, porque no es lo mismo que vos, aunque sea en la misma planta, me elabores un biológico en otra planta. No es la misma maquinaria, puede ser la misma materia prima, no son los mismos operarios, hay que conocer los procedimientos. Eso de que, o sea, cuando es un país de anexo 1, nosotros no inspeccionamos la planta elaboradora de un país de anexo 1. Si es un país de anexo 2, vamos e inspeccionamos la planta elaboradora. Si es un país que no es ni anexo 1 ni anexo 2, también inspeccionamos sí o sí la planta elaboradora. Esté en el país que esté, así esté en la China, en la India, donde sea que esté, la inspeccionamos. Ahora, es decir, unos inspectores nuestros van, le hacen la inspección, traen el acta, aprobó, no aprobó, y algunas no aprueban, Entonces, fíjense que los cambios por registro, una cosa es en un sintético, un semisintético, pero en un biológico es muy delicado. Entonces, un cambio de elaborador, un cambio en la fórmula, no cambia el producto, pero hay un pequeño cambio en la fórmula, le cambia un colorante por otro. En el método de elaboración, mira, en vez de hacer un secado a esta temperatura, lo voy a hacer a esta otra temperatura con otra presión, suponte. No sé, a una transferencia, transfiero. El mercado farmacéutico es increíblemente dinámico. Se compran, se fusionan, se escinden, se absorben. Todas las figuras de sociedades, todas están presentes. Eso requiere un cambio societario. Entonces, se elabora las transferencias, hay transferencias incluso de tecnología entre plantas. Hay que tener en cuenta ese tipo de detalles. Para un biológico es muy delicado. Para una bucapina, para una aspirina, para una cosa convencional, no es problemático, pero para esto sí. ¿Cuál sería mi ignorancia, ¿no? ¿Cuál sería un biológico? Un biológico, Insulina. La insulina es el biológico tradicional. O sea, a partir de una molécula de origen natural, biológico, puede ser de cualquier origen, animal, puede ser otro también, pero vegetal, humano, puede ser de sangre, los derivados de la sangre, los factores, factor 8, son biológicos. Entonces, la insulina. Ahora, la comparabilidad, fíjense que acá no rige la regla del genérico por artículo 3 o artículo 4, porque acá, según como vos hagas el proceso de purificación de esa y de elaboración de ese producto biológico, el resultado del biológico es la consecuencia del proceso de elaboración. Es un know-how propio de esa empresa. Entonces, no es fácil, no se puede decir yo voy a comparar la calidad de A con la calidad de B. No, porque depende del proceso productivo en sí, depende de que obtengas determinadas impurezas, determinado nivel de impurezas, etc. Todo ese tipo de detalles. La estabilidad de los productos biológicos es algo que está en materia de discusión, porque ¿cómo la estudias? Si es un sintético, yo puedo hacer una estabilidad acelerada y en 6 meses te doy un indicativo, o puedo hacer una estabilidad natural. Con un biológico no podés, porque es un biológico, porque se degradan. Entonces fíjense, esto conlleva en el análisis, porque muchos se quejan por el tiempo que lleva a analizarlo, es verdad, y tiene aspectos discrecionales en la evaluación, subjetivos si se quiere, y nosotros tenemos que estar fuera de la discrecionalidad en el ámbito administrativo, o minimizarla lo más que se pueda. Fíjense que se necesita para el proceso, antes de empezar con la inscripción, hay un programa que apoya la innovación, es decir, hay un programa que dice, bueno, mira, esta es lo que rige a nivel de esta tecnología. Bueno, hay reuniones
de presentación de motivos y contenidos para biológicos y radiofármacos. Es decir, vos te tenés que presentar con tu dossier de 18 cuerpos y decir, resumir a lo mejor en 2 horas en una exposición, el científico del área de la que sea, hace una exposición. Se trata de un producto que tiene esto, se elabora de tal manera, y se obtiene tal cosa cuyo efecto es tal otra. Eso lo tienen que poner porque cada producto es único. No es idéntico al otro, no hay un similar, ¿se entiende? Entonces tiene que haber como una expresión, alguien que tiene que enseñarle al que lo va a evaluar, al evaluador, tiene que enseñarle de qué se trata, porque el evaluador no tiene la bola de cristal para saber, y si tiene que leerse los 18 cuerpos, el otro se va a tener que aguantar que se lea los 18 cuerpos de elementos técnicos, que no es tan fácil. Por supuesto hay entrevistas, porque escúchame, no entiendo por qué vos dijiste tal cosa en la charla y tenés escrito y el resultado. Hay entrevistas, pero no hay un número de entrevistas pautado. Cosas que sí existen en los otros procedimientos, para los biológicos no. Durante el proceso de inspección puede haber peritaje técnico, es decir, yo puedo ir a la planta y decir, yo quiero ver cómo hacés vos el proceso de fermentación de esta enzima, qué sé yo. Acá dice esta temperatura, yo quiero ver cómo llegás a esto, o quiero ver cómo separás tal componente de otro, en qué medio, supongo, no sé. Puede haber una inspección en la planta del exterior y reuniones facilitadoras. Es decir, esto es muy discrecional para mi gusto porque depende del buen entendedor, por más que sea un técnico, un profesional especializado en esta materia. Entonces, las monografías deben ser presentadas por las empresas que desarrollan medicamentos desde el IFA. Acá vos no compro un IFA. Acá nace el producto desde el IFA. O sea, yo genero mi IFA, ¿entendés? Yo tengo que comprar sangre para sacar determinado factor, ¿entendés? Me dice una cosa. La documentación que debe presentar al responder a la normativa específica vigente, que son la específica, no la general, la específica de esta materia. Por ejemplo, acá no corre el artículo 3 por el decreto 150, o sea, decir, yo estoy cumpliendo con la normativa, te presento los requisitos del 150. No, acá no podés, porque a mí no me sirve que vos me digas que es un similar y que tiene esta cosa y tal otra. No sirve, porque no encuadra en el concepto de lo que es un producto biológico. Las solicitudes de autorización como producto nuevo y como uno ya autorizado, pero al que se le ha introducido un cambio menor, tienen, o sea, los nuevos con uno que sea similar se van a evaluar de la misma manera. Y si tienen un cambio menor, también se van a evaluar de la misma manera. Entonces, bueno, siempre es como que evaluás un producto, no hay una forma de facilitar. No hay primer lote, o sea, todos tienen primer lote. Acá no es que no hay primer lote. Yo me olvidé de decirles, perdón y que vuelva para atrás, no importa que no termine, obviamente que no voy a terminar. Todo lo amarillo es solamente para darle el registro de autorización de venta. Eso no significa que pueda salir a vender. ¿Cuándo sale a vender? Cuando recibe la autorización de primer lote, porque hubo un gran acuerdo entre la industria y la autoridad sanitaria, porque la autoridad sanitaria decía, vos me exigís que yo tenga todas las técnicas validadas, y si me vencieron los 2 años de validación, me volvés a pedir la validación y sos vos, autoridad sanitaria, que te tardás en evaluarme, y a mí se me vencen las cosas. Entonces llegaron a un acuerdo, no te pido más la validación de limpieza y la validación de equipo, no te la pido más, pero te mando a hacer un primer lote, y cuando te mando la inspección de primer lote, que elabores, vos tenés que tener todo validado, limpieza, equipos, áreas, todo, ¿entendés? Ah, bueno, no hay ningún problema. Y una vez que va al mercado, tenés un tiempo, digamos, en el que se evalúan los resultados, Sí, son 90 días, o sea, hay un plazo y si no da, chao, no da y no salís al mercado, no salís. Igual se las incumplen esas resoluciones. No, normalmente no. Muere ahí. Buscan un reproceso o buscan un nuevo proceso. Cambian algo. Sí, cambian el proceso. Vuelven a formular. Una pregunta política. Sí. ¿No aprietan mucho los laboratorios? Los laboratorios, ¿sabés que no tanto? O sea, no tanto como uno si quiere. están largando este producto y uno, no te lo apruebo. Mucha espalda. Mucha, claro, Sí. o sea, debe haber mucha presión Sí, muchas veces en los laboratorios, presionan,
pero, Usted tiene pero no lo logra. Tenemos Claro. el temple suficiente. Sí, no, no O sea, lo esa, logra. esa Pero lo intentan. Pero son los menos, porque ya ellos ¿Sabes lo que saben ya que tienen? no pueden. Ya no lo hacen. No lo hacen porque saben que no van a ganar, no lo hacen. Pero siempre hay un corrupto que aparece en el medio y que va a intentar zafar. Ese corrupto, la comunidad profesional le hace una cruz y lo vigila y lo vigila y lo vigila. Así lo hicimos con Ramallo. Ahora, fíjense, ¿para qué es importante eso? Para las patentes. La ANMAT no tiene nada que ver con las patentes farmacéuticas. Nosotros tenemos, esto es importante para Es todos decir, que nosotros. ustedes aprueban el medicamento, por ejemplo, que esté todo bien, ustedes aprueban el medicamento, lo han verificado hasta ahora si ese producto previamente lo había patentado otro laboratorio. No nos importa, no Que nos se pelean y se interesa. maten entre ellos. Que se maten porque es otra instancia. Ahora, eso sí, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos hacer? Hasta el primer lote. Y nosotros le damos la autorización de comercialización con el primer lote. El problema de la El patentabilidad problema empieza es con que la comercialización. empieza con la efectiva comercialización. Porque él me puede decir, mira, yo quiero hacer mi primer lote para probar que me salió todo bien y quiero poner eso en estabilidad y quiero convertir ese lote en muestras médicas y no lo quiero comercializar. Vos haces lo que quieras, yo te hago el primer lote, lo que hagas vos después con el producto en la calle es cosa tuya. ¿Por qué? No es por casualidad. Es por la ley de confidencialidad, la 24766, el artículo 8, que es muy importante, que es la excepción volar. Esa lo que dice es, cuando se trate de un producto o procedimiento, acuérdense que la patente es producto sobre producto o sobre el procedimiento, protegido por una patente de invención, cualquier tercero podrá utilizar la invención antes del vencimiento de la patente. Es decir, yo puedo hacer todo esto hasta el primer lote. Y sacarla 10 años y un día. Que Exacto. sea patentable. O sea, Exacto, con eso yo de puedo dominio empezar, público, 5 años, 3 años, listo. Y yo al día siguiente que se le venció la patente, patente te elaboro de de dominio y te lo público saco. y lo lanzo al mercado. Exacto, pero yo ya tengo el producto registrado con el producto primer lote hecho. Ahora Ahora, ganas tiempo. y ganas tiempo. Con fin de, lo puedo hacer, ¿entendés? Entonces, eso es muy importante para las patentes. Es muy importante. Nosotros a veces recibimos requerimientos de los juzgados que dicen, dígame, ¿qué pasa esto? Y les contestamos esto que les estoy diciendo yo. Nuestro organismo no tiene nada que ver, se independiza totalmente del derecho de patente, porque el derecho de patente se empieza una vez que está en el mercado y no es nuestra obligación, es del INPI, es del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. No tiene nada que ver con nosotros, o sea, es esfera de otra competencia. Se tienen que matar entre ellos en el ámbito administrativo, en el ámbito penal económico, en el ámbito que sea, pero no es nuestro medir. ¿Nosotros qué vamos a contestar? Sí, está registrado y tiene primer lote, punto. Y si nos preguntan, no algo más, Pero eso no es acredita el uso. No, pero el uso no es nuestro. Por eso. Para que No, pero Claro. a veces lo usan como argumento. O sea, yo ya tengo el certificado de la Claro, pero no acredita el uso para las violaciones en nuestro fuero con las patentes. Claro. O sea que esto Nosotros tenemos la parte verde del cuadrito de norma, la tenemos nosotros. O sea, nosotros lo continuamos. el post cuadrito El verde. cuadrito de norma se da para nosotros. Bueno, fíjense que yo acá en el cuadrito ustedes tienen medicamentos herbarios, medicamentos biológicos, registros especiales para enfermedades poco frecuentes, son medicamentos también, el Spinraza y lo de los $700.000. Todos esos tienen buenas prácticas de fabricación y manufactura, sea para ingredientes farmacéuticos activos o para productos terminados. En todo este proceso, o sea, son todos laboratorios que están habilitados. Si no están habilitados no pueden empezar esto. Son todos productos que están supervisados durante la fabricación y después. Y además tenemos una norma de buenas prácticas de distribución. Y ahora vamos a tener una norma, porque el gobierno lo que hizo fue habilitar depósitos fiscales
porque no había. Entonces eras rehén cuando importabas y traías a un depósito fiscal y te cobraban lo que querías, te lo revenía los días que querías y te faltaba. Bueno, ahora hay como 10 habilitados. Entonces sacamos una norma nosotros. ¿Eso qué significa? Eso significa facilidad para el regulado, porque si vos tenés que traer o tenés que llevar, tenés donde tenerlo para poder sacarlo cómodamente. Vamos a hablar un poquito de registros especiales. A ver, ¿a dónde voy? Acá, medicamentos especiales. Nosotros tenemos muchos. Esto no nació ahora, pero fíjense que tenemos un decreto reglamentario que promueve el cuidado integral de las enfermedades poco frecuentes, una disposición de ANMAT, esa disposición es fundamental, la 4622 del 2012, que establece los requisitos del registro sanitario para autorización y comercialización de medicamentos destinados a poco frecuentes. Lo anterior, el reglamento del Ministerio de Salud dice tenemos que regular esto porque hay enfermos que tienen estas enfermedades raras o poco frecuentes. Bueno, ANMAT tiene que decir cómo va a habilitar. ¿Cómo lo va a hacer? Esperen que vaya acá. Porque no voy a llegar ni soñando mal, nunca, a darles todo esto. A ver, espero no haberla sacado. ¿Vos pensás pasar todo eso, no? No. Por medio. Bueno, se los cuento. Vamos a la parte de... Vamos a la parte de... Entonces, para registros especiales, fíjense ustedes, ¿cuál es la diferencia fundamental? Son enfermedades poco frecuentes. En mi raza hay 260 en nuestro país, nada más que parece. Son enfermedades tan degenerativas que se mueren asfixiados y muy jóvenes y desde bebés. Entonces, los gobiernos, porque Canadá ha llegado a un acuerdo con el laboratorio de proveerlo en forma gratuita para la clase 1. Hay clase 1, 2, 3A, 3B y 4, creo, algo así, una cosa así. No me acuerdo bien, no importa, pero la cuestión es que depende de la edad. Eso depende de la edad. Entonces, acá nosotros lo aprobamos como registro especial hasta 3A, con lo cual las familias fueron muy felices, y yo consideré que sí, porque vos pensás que el 3B y la que sigue son los adultos que te dicen, si a mí me dan la droga, yo vivo un poquito más. Entonces, pero el problema es hasta dónde hay estudios clínicos que avalen su eficacia. ¿Por qué no hay de la fase 3B o de la clase 3B y de la 4? Porque se mueren antes. No llegan, se mueren antes. No es que no sea eficiente, no sabemos si es eficaz. No llegan vivos. Tal vez los que empiezan con las fases tempranas ahora podamos llegar a estudiar más adelante y este medicamento se amortice. El gobierno llegó a un muy buen acuerdo como el que hizo España, formó una comisión, no me acuerdo ahora dónde está, formó una comisión por una cosa formal, un elemento formal para estudiar el precio con todos los actores involucrados y llegó a un acuerdo muy alentador, no se sabe bien, pero se piensa que es cerca del 50% igual que España, que paga y con eso cubre los 260 que hay, pero hasta 3A, hasta lo que ANMAT aprobó. ¿Qué aprobó ANMAT? Lo aprobó por registro especial. Aprobar por registro especial para enfermedades poco frecuentes significa que no es que no hace ensayos clínicos, los hace, pero tiene hasta una fase 3 empezada. La 3 es de investigación en humanos y la tiene empezada, no la tiene terminada. Eso es el laboratorio. La tiene por registro especial porque pasando los conejos y ya estamos. Ya estamos los humanos. Ya estamos los humanos. Claro, ya estamos los humanos, ¿entendés? Pero la tiene empezada. Eso es un registro especial. Tiene la edad, cuando vos te das un registro de especialidad medicinal, es porque te dura 5 años, durante 5 años podés utilizar, después reinscribís ese producto, es automático, pero tiene validez por 5 años. Un registro especial no, tiene 1 año. Ahora, cuando vos terminaste la fase 3, lo tenés que pasar a medicamento de especialidad medicinal,
Cuando lo pasaste a medicamento de especialidad medicinal, se tiene que estudiar si pasa o no al PMO o al no sé qué cosa. Salió ahora el espíritu. Sí, lo incluyeron. Sí, 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 sí. Sí, incorporaron ahora una resolución, no sé. Porque el gobierno acordó, Sí, porque el sí, gobierno sí. acordó, miren todo lo que tenía, es divino todo esto. Porque Ah, yo en febrero tuve un caso, creo que lo resolvimos con Patricia, no me acuerdo si lo Ajá. tuve después a Patricia en ese momento o tenía el otro juez. Y en el momento en el que tuvimos que proyectar la sentencia para cobertura total de Sí. Limbrasa, creo que era AME tipo 2, sí, no estaba en el PMO. Así que lo otorgamos por ley de enfermedades poco frecuentes, Claro. únicamente. bueno, Lo claro. otorgamos con el derecho, digamos, por ley de enfermedades poco frecuentes. Claro. Llegó a la Cámara lo confirmó, pero por ley de enfermedades poco frecuentes. Exacto. Y ahora tu sala sacó por PMO. Fue la única que, o sea, la que Pues, hicimos con pero Patricia está fue la bien. única que llegaron a confirmar confirmar. con enfermedades poco frecuentes porque Bien. al toque se incorporó en el se incorporó. PMO. Eso pasó porque nuestro registro fue concedido por enfermedad poco frecuente, o sea, por la de registro especial. Con un año, lo que pasa es que tiene una farmacovigilancia seguida, o sea, yo te doy el registro por un año, a los pacientes que vos le ves, tus médicos me tienen que informar ahí por cómo funcionaron. Yo necesito saber si se murió, si mejoró, si empeoró, qué pasó, porque no tiene una fase clínica completa. La autoridad sanitaria tiene responsabilidades, ¿entendés? Entonces, por eso se concedió, ese es el único registro que tiene. Que lo pongan en el PMO es consecuencia de que el gobierno llegó a un acuerdo con el laboratorio para cubrirlo a todos. Exacto. ¿Decís cómo son las edades que no llegué a contar? No, las edades exactamente no me la acuerdo, pero son de 1 a 2, no alcanzan a vivir 1 o 2 años, pero ya nacen con esa falencia de orden genético y se expresia, claro, atrofia muscular espinal, no tienen una parte de la enzima y esto lo que hace es regenerarle, como que darle la fortaleza a una de las enzimas para que complete la formación de la otra enzima que le falta y pueda tener tonicidad muscular. Creo que son de 1 hasta un año una, después hasta los 3, 4 años otra. El problema es que no llegan a los 2 años. Si no les dan la medicación no llegan, entonces la desesperación de ellos era aprobame porque mi hijo no va a vivir, nació y en 2 años ya no lo tengo. Entonces, nuestra desesperación era no tenemos suficiente, dame investigación, dame resultados. Bueno, los hiciste en Europa, dámelos igual a presencia en Europa, dame resultados. Entonces, con eso lo pudimos aprobar. Después era el gobierno estaba en frente porque decía, bueno, yo ahora lo tengo que pagar porque la provincia no lo puede pagar. Entonces, ¿qué hago? Tengo que generar un acuerdo como lo hizo España. Y lo hicieron, me salió muy bien. Biogen, sí. De esto van a aparecer y muchos, porque hay mucha gente investigando enfermedades raras. El tema de las enfermedades raras es esto. No hay suficiente cantidad de resultados como para darle la proporción de la gente que claro, ¿cómo los estudias? ¿Cuándo llegás al carácter de especialidad medicinal convencional? Bueno, entonces, una cosa, no es justa por el hecho de ser ley. O sea, nosotros regulamos. Eso no significa que sea justo, estamos buscando. Debe ser ley porque es justa, siempre que sea justa. Justa, para mí, lo justo es el momento que están viviendo. Porque yo he vivido en todos estos años de esa administración muchas cosas que fueron justas en ese momento y que hoy no se ven justas. Entonces, esto es lo justo para hoy. Yo no pude mostrarles todos los avances que hemos hecho a nivel normativo. Por ejemplo, antes se habilitaba, para hacer un ensayo clínico, se habilitaba estudio por estudio. Ahora no. Hicimos una norma, digo, no, yo te habilito el centro por 5 años. Eso sí, yo te vengo, ¿cuánto me tomo para habilitarte el centro? Me tomo 45 días, 30 días para hacerte la documentación y 15 días para ir de inspección. Listo. Entonces ya yo me autoimpongo, autoridad sanitaria, un lapso corto para poder regularte. Pero eso sí, si en 2 años vos te llevas el título de estar habilitado y no haces ningún estudio de investigación, te borro, tenés que empezar de nuevo. Esas cosas empezamos a hacer
En ese sentido estamos avanzando. Nosotros nos ajustamos, pero a vos te ajustamos. Vos me preguntaste, pero después sale al mercado ¿cuándo? Una vez que tiene el ensayo, el primer lote hecho, ¿no es verdad? Nuestras normas, las modificaciones de los procedimientos de por artículo 3º, artículo 4º, se modificaron, porque estamos recurriendo a una norma que no se utilizaba, es decir, bueno, yo ya te hice la prueba de primer lote, te mandé los inspectores, superaste el primer lote, te fue muy bien. Vos tenés 180 días para poner tu producto en el mercado, porque yo no te registro para que vos tengas un título guardado, porque no deja de ser el registro un título de propiedad. Yo te preguntaba porque me decía la chica que es cierto, esperar la oportunidad de que se baje Mucho la no patente, se papá, puede. que no se la puede dar vos que sos administrador. Antes se usaba más hacer el Si no estás como... la cesa al límite de vencimiento de la rentabilidad. Como cómplice Y el con el nuevo con los 180 días, La pero cesa esa de del los año 180 días, no le puedes esto hacer de los juego. 180 días tiene 2 meses. Bien. ¿Entendés? Sí. Claro. Y se baja automáticamente el registro, no te tengo que fundamentar nada. No lo lanzaste al mercado, Bueno. se baja el registro. Empezá de nuevo si querés. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento que recibimos nosotros como autoridad sanitaria era, pero vos qué sos, estás sosteniendo una industria de transferencia de certificados, por esos títulos se ven que vale dinero. Entonces dijimos, no, pará, yo tengo un montón de gente trabajando para hacerle la transferencia. Claro, para hacerle el negocio a los demás sin que la comercialización, digamos. claro, sin que la comunidad tenga un beneficio y nuestro rol es otro. Muy bien. Doctora, excelente. Muy interesante. Yo la verdad que no conocía la parte interna de la... Bueno, gracias por escucharme. Agradezco que no se me hayan dormido. No, estuvo re interesante. Y mañana te van a escuchar a vos y al siguiente señor resalta el interés al periodismo entiendo y ellos entienden que puede haber algún puente Vos sabés que yo lo preví con cannabis, yo preví. Vos sabés que a mí me ponen en un compromiso increíble. pero van a conocer. Entonces tengo que pensar muy bien esta noche cada una de las palabras que voy a decir. Porque yo con ustedes estoy hablando como una mesa de amigos, ¿entendés? Mañana me voy a volver muy específica. Porque yo hablo de un tema regulatorio formal. Regulatorio formal. Salta existe, por ejemplo, ¿no? De análisis, productores, sí, algo así como un Pero el que viene después que yo es un autocultivador. Está del parte de los autocultivadores. Y este es un gobierno militar de parte del autocultivo. Nadie está de parte del autocultivo. Porque somos profesionales que sabemos las consecuencias. Las consecuencias habría que hacer un registro de pacientes que fueran autorizados para usar cannabis. Porque el gobierno, no sé cómo es el tema, se le da el aceite, se autoriza el gobierno el aceite para estas personas. No el autocultivo de vos mismo. Como el nochero, Es el que viene de esa. pero ponele que avance en el mercado a partir del autocultivo. Sí. Promulgando dicho. Otro tipo de daño. Y eso es Pero estamos ahí cuando vamos un ratito. Los objetivos. Tiene que haber justicia porque infringe la ley criminal. ¿A quién le tocan estos libros? A mí, Arriba Marianela. Bien, vos. ¿Cómo te va? escúchame, necesito leerme mi ponencia. ¿Quién está qué? Leerme mi propia ponencia. A mí no me venía mal tampoco. Digo, es más, me voy a Está bien que repasar. la conozco, pero... ¿No?